Buenos días, el día de hoy vamos a hablar del decreto 1174. Este decreto constituye una reforma laboral en contra de los trabajadores, pues incentiva la contratación por horas, beneficiando a los grandes empresarios y precarizando al trabajador. Además, sepulta la posibilidad de una pensión para el trabajador, ya no cotizará para salud y tampoco será afiliado a riesgos laborales. ¿En qué medida incentiva la contratación por horas? Contratar a un trabajador con un mínimo, trabajando 8 horas diarias, le cuesta al empleador 877.803 pesos. Teniendo en cuenta los aportes a pensión, a salud y a riesgos laborales, el valor total asciende a 1.062.334. ¿Cuánto costaría en cambio contratar dos trabajadores de medio tiempo bajo el decreto 1174? Contratar un trabajador por medio tiempo 4 horas diarias le costaría al empleador 438.901, es decir, medio salario mínimo, y un 15% adicional distribuido de la siguiente manera: 14% del salario para BEPS en reemplazo del aporte a pensión y un 1% del salario para un seguro inclusivo en reemplazo del aporte a riesgos laborales. En total, 504.736. Si son dos trabajadores, el total sería 1.009.472. No hay aportes a salud. Un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino 2 horas. Ahora, ¿qué elegiría un empresario, un empleador? Contratar un trabajador por 8 horas le cuesta 1.062.334. Contratar dos trabajadores, 4 horas cada uno, 1.009.472. Es decir, el empleador ahorra 52.862 pesos si contrata dos trabajadores 4 horas cada uno en vez de uno de tiempo completo. Si la empresa tiene 1.000 empleados de tiempo completo y los reemplaza por 2.000 de medio tiempo, ahorraría en total 52.862.000 pesos mensuales. Es decir, el decreto 1174 sí incentiva la contratación por horas. Eso es para ayudarle a las empresas, no a los pelados. De todas maneras, la persona se va a emplear. ¿Qué sucede con el trabajador? Actualmente, si trabaja medio tiempo, 4 horas, el empleador está en la obligación de cotizar a salud, pensión y ARL sobre el mínimo. Con el decreto 1174, si trabaja el mismo medio tiempo, 4 horas, no le cotizan a pensión, ni salud, ni ARL. En salud, el trabajador pasa del régimen contributivo al régimen subsidiado. En riesgos laborales ya no tendrá ARL, sino un seguro inclusivo. En pensión ya no cotizará pensión, sino que ahorrará a través de un BEPS. ¿Qué significa reemplazar pensión con ahorro a través de BEPS? Actualmente, si trabaja medio tiempo, es decir, 4 horas, el empleador debe cotizar a Seguridad Social con base en el mínimo. Es decir, el ingreso base por 4 horas es de 877.803. Con el decreto 1174, el ahorro de un trabajador de medio tiempo, 4 horas, sería de 61.446 pesos mensuales, equivalente al 14% de su salario. Tras cumplir 26 años cotizando, es decir, 1.300 semanas, y al cumplir la edad de pensión, recibiría, bajo el régimen actual, un salario mínimo, es decir, 877.803. Pero bajo la figura BEPS, que está bajo el decreto 1174, recibiría 159.104 pesos mensuales. Aquí tenemos un ejemplo de la calculadora de Colpensiones en BEPS. Si ahorra uno 61.446 mensualmente durante 26 años, es decir, 1.300 semanas, recibiría cada 2 meses la suma de 318.208. Cada 2 meses. ¿Qué significa reemplazar ARL con seguro inclusivo? La ARL ofrece muchas más garantías que el seguro inclusivo. Por ejemplo, por muerte por accidente de trabajo, la ARL otorga una pensión de sobrevivientes que equivale al 75% del salario mínimo. En el caso de un trabajador de medio tiempo, estamos haciendo el ejemplo. Mientras que el seguro inclusivo es un solo pago de 20 veces el monto ahorrado. Miremos otro caso.
En el auxilio funerario, la ARL otorga entre 5 y 10 salarios mínimos, mientras que el seguro inclusivo 2.5. En caso de desmembración y enfermedades graves, la ARL otorga una pensión por invalidez que va del 60 al 75% del salario mínimo, y si requiere auxilio de otra persona se incrementaría un 15% adicional, mientras que el seguro inclusivo solamente ofrece 15 veces el monto ahorrado, es decir, un solo pago. Hay que tener en cuenta que las pensiones son vitalicias. En este caso el seguro inclusivo solamente es un pago. En caso de hospitalización por accidente de trabajo, la ARL cubre el 100% de la incapacidad laboral. El seguro inclusivo, 0.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, una quincena. Y esto es si pasa más de 6 días hospitalizado. En caso de incapacidad parcial permanente, la ARL lo indemnizaría de 2 a 24 salarios mínimos, mientras que el seguro inclusivo no lo tiene en cuenta. Estos son datos tomados de la ARL Sura y el seguro inclusivo de Fasecolda. ¿Qué significa pasar a régimen subsidiado en salud? El régimen subsidiado es el mecanismo de acceso a la salud que tiene la población más pobre del país, aquellos que no tienen capacidad de pago. Está a cargo del Estado. Es decir, el Estado se cargará con la salud de los trabajadores que sean contratados por horas con ingresos menores a un salario mínimo. En últimas, el decreto 1174 incentiva la contratación por horas, pues sale más barato contratar 2 trabajadores de medio tiempo que uno de tiempo completo. Un trabajador de medio tiempo, de 4 horas, o así sea de 5, de 6 o de 7, ya no cotizará a salud, pasará a régimen subsidiado. Ya no cotizará a riesgos laborales, tendrá un seguro inclusivo. Ya no podrá pensionarse con un mínimo, es decir, en este caso 877.803, sino que recibiría 159.104 pesos mensuales cotizando 1.300 semanas, es decir, durante 26 años. Además, las grandes empresas ahorrarán millones mientras el Estado se carga con la seguridad social de los trabajadores. Hay que tener presente que el análisis realizado fue sobre un trabajador de medio tiempo, pero afecta a todos los trabajadores. El empleador podría contratar por 7 horas, ahorrándose el pago de la seguridad social, en vez de contratar por 8 horas, pagando un mínimo más la seguridad social. No solo afecta a quienes devenguen un mínimo, también el empleador podría evitar contratar un tiempo completo de 1.200.000, por ejemplo, para contratar 2 empleados de medio tiempo, pagándoles 600.000 pesos a cada uno. Por último, valga decir que el gobierno es consciente de este riesgo y por ende le indilga la responsabilidad a la UGPP para fiscalizar a las empresas y que no se desmejoren a los trabajadores. Pero no nos digamos mentiras, echa la ley, echa la trampa. En un país donde no se controlan ni las mismas Fuerzas Armadas del Estado, ni la policía, ¿qué se va a controlar a las grandes empresas? El pequeño y mediano empresario no se verá beneficiado porque ese sí será fiscalizado por la UGPP, mientras el gran empresario, aún siendo fiscalizado, seguramente podrá afrontar todas las sanciones que le impongan con mucha facilidad. Recuerden, más de 50 millones de ahorro mensuales en empresas que tengan más de 1.000 empleados. Este es un decreto sumamente regresivo para los trabajadores de Colombia y especialmente para la población más joven que hasta ahora va a empezar su vida laboral. Eso no es lo que las centrales obreras dicen, pauperizar y empeorar las condiciones laborales de la gente. Exacto, eso es lo que ellas dicen.